Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, nosotros estamos permanentemente más familiarizados con este tipo de estructura, en realidad cuando hablamos de hueso, porque en realidad esta es una imagen que corresponde a un fragmento de hueso. Ahora bien, el hueso está constituido por tejido óseo, ¿sí? Entonces nosotros hoy vamos a analizar en detalle cómo es la arquitectura, digamos, del hueso en su, digamos así, característica que nosotros, como la que nosotros conocemos, que es tejido óseo. Fíjense que más o menos con esta imagen estamos todos familiarizados, entonces ahora vamos a analizar en detalle cómo es la arquitectura de cada uno de los segmentos o de las partes que constituyen un hueso, ¿sí? Ustedes, así como una clasificación general, siempre tenemos como punto de partida el hablar de tejido esponjoso, que en este caso sería toda el área interna de esta estructura, de esta imagen, y tejido óseo compacto o hueso compacto, digamos, sería la parte de revestimiento de esta estructura, que es donde se ve, digamos, no se ve el trabeculado, sino que se ve una masa, digamos así, compacta, ¿sí? Bueno, pero en realidad ahora nosotros vamos a analizar cómo es la arquitectura de este tejido, ¿sí? Un poco para, digamos, tener en cuenta cómo es la irrigación. El tejido óseo es un tejido muy vascularizado y un poco esta imagen es para ver, digamos, por dónde accede la vascularización hacia el tejido óseo, ¿sí? Tenemos una arteria nutricia, que generalmente suele ser la más importante con respecto, digamos, a la vascularización. Después hay arteria nutricia, digamos, que acceden por la parte metafisiaria o la parte epifisaria. Bueno, esto sería más o menos un esquema donde vamos a ver representados los distintos componentes que constituyen el tejido óseo. En cuanto a los componentes celulares, que ahí están muy bien señalizados, las células que conforman el tejido óseo, y bueno, y la matriz extracelular, que ahora vamos a analizar más en detalle. Bueno, con esta imagen, fíjense que nosotros, la matriz extracelular en el tejido óseo adquiere una característica, digamos, muy importante, que es su particular, digamos, dureza, ¿sí? Y esa dureza también, digamos, nosotros la podemos, o por lo menos a esa dureza le podemos agregar otra definición que sería resistencia, ¿sí? Una cosa es que un aspecto sería la dureza y otro aspecto sería la resistencia, ¿sí? Y cómo se, digamos, conforma o cómo se logra esa característica o esa particularidad. Bueno, ahí fíjense que nosotros, a ver, voy a buscar, acá tengo el cursor. ¿Ven el cursor ustedes? Sí, profe. Bien, muy bien. Con estas imágenes nos vamos a valer para poder, digamos, desentrañar cómo es que la matriz extracelular del tejido óseo adquiere esa característica o esa consistencia, ¿sí? Fíjense que nosotros sabemos que, a diferencia de los otros tejidos conectivos que ya hemos visto nosotros, acá, digamos, en el tejido óseo podemos hablar de dos componentes, ¿cierto? Un componente orgánico y un componente inorgánico. A ver, ¿alguien me podría, digamos, teniendo en cuenta esas dos características, describir qué componentes serían los orgánicos y qué componentes serían los inorgánicos? Orgánicos serían las células. Bien, ¿y qué más? ¿O solamente las células? Y las proteínas. Y las proteínas, muy bien. Bueno, ¿algún otro presente en el aula que pueda dar su, digamos así, su impresión o por lo menos la idea que tiene conformada sobre estas dos características que vamos a analizar del tejido óseo? A ver el resto del auditorio, ¿qué dice? A ver, ¿qué serían los componentes orgánicos y qué serían los componentes inorgánicos en el tejido óseo? Hay una compañera ya hizo
digamos, una acotación con respecto a lo que a ella le parece que sería el componente orgánico, dijo. ¿Y los inorgánicos podrían ser minerales como el calcio? Bien, los Fosfato de inorgánicos. ¿Ah? El fosfato de calcio. El fosfato de calcio sería el inorgánico. Bien. ¿Y algún otro está pensando en algún otro componente inorgánico? ¿O en un componente orgánico? Quizás con la definición que dieron ahí los compañeros, de decir, bueno, el calcio, el fosfato calcio, el calcio y el fosfato, está bien, digamos, dentro de ese grupo podríamos involucrar los distintos estados de estos componentes. ¿Y en la parte de componente orgánico hay algún otro o no? Las glucoproteínas. Las glicoproteínas, bien. ¿Alguna más? El colágeno. El colágeno. Claro, por supuesto. Sí, las fibras de colágeno. Y bueno, por eso yo le preguntaba esto a propósito, porque nosotros, una de las cosas que vamos a encontrar así como componente principal en la porción orgánica son las fibras de colágeno, ¿sí? Fíjense que las fibras de colágeno, nosotros acá la encontramos, por ejemplo, en esta imagen. Vamos a pasar rápidamente. Un corte, digamos, transversal de lo que sería la organización del tejido óseo lo vemos en este esquema, en donde vemos que se arma o se conforma o se organiza, digamos, a través o por medio de laminillas concéntricas, ¿sí? ¿Ven? Una laminilla, una lámina, otra lámina, otra lámina. A este tipo de organización se lo llama organización laminillar o laminar, como quiera decírselo, ¿sí? Es un hueso laminar o un hueso laminillar, ¿sí? Bueno, cada una de estas láminas que vemos acá, ¿cómo les parece a ustedes que puede estar conformada? Fíjense. ¿Ven? Son una especie de anillo en realidad. A ver si alguno se anima a describirme cómo le parece que está conformada cada una de esas láminas, de qué está hecha en realidad. Profe, esas serían las ostiones. ¿Eh? Serían las ostiones, que es la unidad funcional del hueso. Bueno, hay una compañera que dice que eso se definiría o se conoce como una ostiona, ¿sí? En realidad está bien, ostiona sería el nombre que adquiere todo el conjunto de laminillas alrededor de estas estructuras que transitan por este conducto, y todo ese conjunto o la suma de todo esto se denominaría una ostiona, o un sistema de Haber también sería el otro nombre, ¿está? Pero a ver si por ahí quizás la pregunta no la expresé bien. Yo quisiera que alguno de ustedes o todos pudieran describirme cómo le parece que está conformada cada una de estas láminas. ¿Ven? Fibras colágenas. A ver, Brenda, ¿cómo dijo? Matriz ósea. Matriz ósea. Bien, bueno. Todo esto es matriz ósea, ¿eh? Muy bien. O sea, esta es una matriz, es un fragmento de una porción, esta también y esta también. Pero tiene la particularidad este tejido de que esa matriz ósea que nosotros definimos así como matriz extracelular, adquiere este ordenamiento, o este es un ordenamiento o organización. Pero entonces la duda o la pregunta que yo hacía es, ¿de qué está formada cada una de estas láminas? Es matriz ósea esa, pero ¿cómo está constituida? Esa es la pregunta. Por fibras de colágeno. Por fibras de colágeno, muy bien. Por fibras de colágeno, y bueno, y obviamente que acá, como este ya es un tejido óseo, digamos, maduro, ¿sí? Vamos a tomar ese tipo de tejido. Entonces, está conformado por fibras de colágeno. ¿Está? Bueno, las fibras de colágeno, yo creo, ¿cómo les parece a ustedes que están, digamos, por ejemplo, tomamos que esto es una figura de un hueso largo, que sería esta la imagen, ¿no? Acá a la izquierda, esta sería la imagen del hueso que nosotros estamos analizando.
¿sí? Es un hueso largo, con una epífisis, una metáfisis y una diáfisis. Ahora, esas fibras de colágeno en relación al eje que tiene el hueso, que es un hueso largo, tiene un, digamos, ¿cómo le parece a ustedes que se organizan esas fibras de colágeno en el tejido, en ese hueso? ¿A lo largo, atravesada? De cualquier... Paralelas al hueso. Orientadas paralelas al hueso. Orientadas paralelas al hueso, claro, en el mismo eje longitudinal del hueso, dice usted. Claro, sí. Bien. ¿Algún otro le parece? ¿Tiene alguna otra idea? ¿No? Bien, avanzamos. Fíjense que en este mismo esquema que tomamos como punto de partida, ustedes ven estas figuras, o por lo menos esta zona más oscura que se dan entre las laminillas. ¿Ven todas esta manchita oscura que yo señalo ahí con el cursor? Sí, profe. ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué corresponden esas manchitas o esa zona oscura? ¿Pueden ser las lagunas que contienen los osteocitos? Muy bien, exacto. Son las lagunas que contienen los osteocitos. Perfecto. Ahora bien, entonces, fíjense, seguimos avanzando. Nosotros acá tenemos las lagunas de los osteocitos ubicados entre las laminillas o entre las láminas, ¿sí? Bien. Y las fibras de colágeno nosotros dijimos que estarían orientadas en el eje del hueso. Bueno, ahora pasamos a la siguiente figura. Fíjense que en esta figura están representadas estas tres laminillas que nosotros analizábamos antes. Ahora, cada una de estas líneas, fíjense que corresponde, por ejemplo, a esta lámina, ¿ven? Cada una de las líneas más oscuras, o digamos, las áreas, bueno, paralelas, bueno, esas corresponden a las fibras de colágeno. Entonces, digamos, si bien adquieren una cierta, digamos así, un paralelismo al eje del hueso largo, ese paralelismo no es directo, sino que acá, en este caso, está teniendo más bien una conformación helicoidal respecto al eje. Ven que, por ejemplo, en este caso, esta fibra de colágeno que aparecen en la lámina más céntrica o más central, se orientan con una leve inclinación, ¿sí? ¿Ven? Esa, giran así, o digamos así, se proyectan en ese sentido, ¿ven? En cambio, en la lámina que sigue, más externamente, esas fibras de colágeno se orientan en el sentido inverso, ¿ven? ¿Sí? Y en la más externa de vuelta. O sea que se va produciendo como una especie de entrelazado, porque las fibras no van en un estricto eje longitudinal. Tienen una orientación más o menos longitudinal, pero con una conformación helicoidal. Es como que van dando vuelta alrededor del eje del hueso. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces así es como se ordenan las fibras de colágeno para poder constituir este tejido óseo, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos, fíjense, la porción más externa del hueso, que en este caso sería esta lámina, que es hueso compacto, adquiere esta conformación, ¿sí? Fíjense que acá está representada en este otro esquema. Ahora, ¿cuál es la organización que adquiere? ¿Les parece a ustedes? Fíjense, en la parte del hueso esponjoso. ¿El hueso esponjoso está formado por trabéculas? A ver, trabéculas está bien. Cada una de estas, digamos, de estas proyecciones, que en este caso forman casi como una red, cada una de ellas es una trabécula, ¿sí? Pero dentro de ese tejido óseo, ¿sí? En las porciones de esto, ¿cómo estarían organizadas las fibras de colágeno, les parece a ustedes? ¿Tendrían esta misma organización? No. ¿Salen cordones, profe? ¿Cordones? Sí, formando las espículas. Claro, está bien. Cada una de estas son las espículas. Entonces, fíjense que la diferencia que hay en la organización en el tejido óseo de la porción compacta respecto a la parte esponjosa es diferente, porque en la esponjosa nosotros prácticamente no tenemos sistema de Haber.
pero sí tenemos una organización igual en láminas, que es esta otra imagen. Fíjese, esto es la forma como se organiza el hueso o el tejido óseo en la porción de hueso esponjoso. ¿Ven? Cada una de estas es una lámina, ¿ven? De fibras de colágeno, concéntrica, pero claro, acá nosotros no encontramos sistemas de Haber, como lo encontramos en este con una cavidad o el canal de Haber en el centro, digamos. ¿Se entendió la diferencia? Sí. ¿Está? Bien, muy bien. Entonces esa sería la diferencia entre la organización o la arquitectura del tejido óseo esponjoso versus o a diferencia de la organización, la arquitectura del tejido óseo compacto. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Alguno tiene una duda con respecto a cómo se organiza el tejido óseo, ya sea en su porción compacta o porción esponjosa? No, profe. ¿No? Bueno, avanzamos entonces. Yo pregunto esto porque si no después, si esto no queda claro ahora, cuando estamos analizando el tejido óseo, es muy difícil aclararlo después al final. Entonces uno, por ejemplo, en el final pregunta, describa la organización histológica del tejido óseo, sea compacto o esponjoso. Bueno, ahí se arma un mar de dudas y no quedamos todos desorientados. O sea que esta descripción que estamos haciendo ahora de la organización histológica del tejido óseo, esto queda ya así bien fijado en alguna porción de nuestro cerebro a fin de que nunca más después tengamos que estar viendo a ver cómo era que se organiza el tejido óseo. ¿Está? Bueno, seguimos. Fíjense que hasta ahora nosotros hemos descrito cómo se organiza, en este caso, el componente. Sí. En el chat hay un chico, creo, que pidió si le podía explicar otra vez lo de tejido esponjoso. El tejido esponjoso. Bueno, muy bien. Porque yo no tengo en el chat acá. Ah, bien. El tejido esponjoso, fíjense que en este hueso, vamos a volver a las imágenes. Esta imagen que tenemos a la izquierda que yo estoy señalizando ahí, es un tejido, es un hueso largo, ¿sí? Todos de acuerdo. Tiene una epífisis, que es el extremo superior en este caso, tiene una metáfisis, ¿sí? Que es la porción entre la epífisis y la diáfisis que es la porción, digamos, más extensa del hueso. Ahora bien, desde el punto de vista de cómo está constituido ese hueso, yo puedo describirlo macroscópicamente, acuérdense de los niveles de organización. La descripción macroscópica de ese hueso, yo digo, este hueso tiene una porción de hueso esponjoso y tiene una porción de hueso compacto. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces el tejido, el hueso esponjoso es toda esta zona que se ve como conformado por trabécula, ¿sí? Y el hueso compacto es lo que, digamos, sería la parte envolvente del tejido de la diáfisis. Ahora bien, analizando esa diferencia que yo la describo macroscópicamente, eso no es una descripción histológica, esa es la diferencia, ¿eh? Cuando yo hablo de hueso esponjoso, es una descripción macroscópica. Cuando hablo de hueso, digamos, macroscópica, digo hueso esponjoso, hueso compacto. ¿Estamos de acuerdo? No es una descripción histológica. Cuando yo hago una descripción histológica, entonces ahí sí entro en lo que es la organización del sistema de Haber y cómo se organizan las laminillas y todo. Eso es una descripción histológica. Ahora, el compañero preguntaba sobre la descripción que nosotros hacíamos sobre el hueso esponjoso. El hueso esponjoso, en el hueso esponjoso, digamos, ¿cómo es la organización? Bueno, el hueso igual es laminar. ¿Por qué? Porque está conformado por láminas, ¿sí?, de fibras de colágeno, una alrededor de la otra. Lo que no conforma, ¿sí?, a diferencia del hueso compacto, son sistemas de Haber. ¿Está? A veces, en algunas porciones, digamos así, porque acá hay una porción donde de hueso compacto a hueso esponjoso hay una transición, acá pueden estar, digamos, intercalados los sistemas de Haber, pero en el hueso esponjoso central, digamos, la organización es así, del tejido óseo. En láminas tiene, obviamente, lagunas donde están los osteocitos,
y esos osteocitos han sintetizado todo el colágeno que se organiza en láminas alrededor, digamos, una de la otra. ¿Quedó claro? Bueno, ahora bien, decía yo que lo que estábamos haciendo ahora era la descripción de cómo se organiza el componente orgánico del tejido óseo. Ahora bien, ¿cómo se organiza el componente inorgánico del tejido óseo? Alguno me puede decir, porque hoy ya lo habían mencionado, que el componente inorgánico estaba constituido por fosfato de calcio, ¿sí? ¿Alguno me podría decir cómo está organizado ese componente inorgánico? Formando cristales. Formando cristales que se llaman De hidroxiapatita. de hidroxiapatita. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo en eso, no? Sí. Empezamos. Sí. Fíjense que en la porción derecha, en la parte inferior de la lámina, en la porción derecha, nosotros vemos cómo se organizan las fibras de colágeno, ¿sí? A ver si tengo el cursor. Acá tengo el cursor. ¿Ven? Esta es una fibra de colágeno, esta es una fibrilla de colágeno. Ven ustedes ahí, en estas imágenes, o en esta figura, que tiene una especie de como segmentación, una porción, una línea blanca, una línea verde, una línea blanca, una línea verde, ¿sí? Ven todos eso. Fíjense que esa es la organización, digamos, de las fibras de colágeno, sobre las cuales es depositada la parte, digamos, inorgánica del componente óseo, que en este caso acá aparecen, fíjense, en esta otra lámina, cada segmento, digamos, cada una de estas fibras de colágeno, obviamente, y la porción es verde que nosotros vemos ahí, digamos, ordenadas sobre la fibra de colágeno, son los cristales de hidroxiapatita, ¿sí? ¿Sí? Esta sería la porción mineralizada del tejido óseo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se establece la relación entre el componente orgánico y el componente inorgánico? ¿Debería existir algún tipo de relación entre esos dos componentes? Bueno, este esquema lo representa muy bien. Fíjense que yo tengo componente orgánico, la fibra de colágeno, y componente inorgánico, los cristales de hidroxiapatita que se acomodan o se depositan alrededor de la fibra de colágeno, entre la fibra de colágeno, y le dan esta conformación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Ahora bien, teniendo, digamos, estos dos componentes ya interactuando en el tejido óseo, el componente inorgánico y orgánico, a ustedes, de acuerdo a lo que más o menos ya han visto hasta ahora, ¿les parece que, digamos, cuál sería el componente que le da resistencia y cuál será el componente que le da dureza al tejido óseo o al hueso, vamos a decir mejor? La resistencia, las fibras de colágeno, y la dureza, la hidroxiapatita. Muy bien. Muy bien. Marcela, ¿escucharon lo que dijo Marcela? Marcela, sí. Alejandra. Sí, bien. Bueno, sí. Esa es la... Y entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia entre los dos, digamos, los dos fenómenos? Una es dureza, ella habló de dureza, la hidroxiapatita, y la resistencia, la colágeno. ¿Alguno me podría decir así en términos prácticos en qué consiste esa diferencia entre esas dos características? ¿Se entendió la pregunta? Dureza es la resistencia a no ser rayado. Y no sé si resistencia era más como a deformarse y no quebrarse. Vamos por ahí, muy bien. ¿Algún otro quiere hacer alguna acotación? Puede ser a cuán fuerte es el hueso, tipo por la dureza, el mineral le da más fuerza, digamos, al hueso y evita que se parta, o sea, fácilmente.
Ajá, bien, bien, vamos ahí, vamos. Creo que eso lo daría el colágeno con la resistencia, el de no quebrarse fácilmente. Bien, muy bien. Eso dice Tamara. ¿Algún otro compañero le parece que se haya constituido una idea sobre lo que estamos analizando? ¿Nadie más se anima a hacer alguna acotación sobre lo que estamos analizando respecto al tejido óseo? Puede ser que si al ser duro no tenga ninguna movilidad, en cambio al ser resistente pueda tener una mínima movilidad, pero permite que no se quiebre. Muy bien, Felipe. Bueno, vamos muy bien, ¿eh? Vamos, pero muy bien encaminado. Si seguimos analizando más en detalle y tratando de ajustar la definición, yo creo que vamos a terminar definiendo muy bien el tejido óseo, en términos de lo que sería una característica física, ¿no? Es preferible, digamos, uno hace una pregunta acá, a los fines de poder ir midiendo cómo, digamos, ustedes en su, digamos, participación en el aula pueden ir teniendo a veces conceptos muy bien, digamos así, establecidos, o por ahí algunos conceptos con duda, o algunos conceptos erróneos. Entonces, por eso es que es preferible uno lo pregunta para ver si, porque siempre es preferible equivocarse en un diálogo, esto es un diálogo, a equivocarse en una evaluación, porque en realidad si yo no tengo bien claro, o sea, acá me puedo equivocar libremente, no tiene ningún tipo de consecuencia, pero si yo tengo un concepto, digamos, que me parece dudoso y después lo expongo en alguna evaluación, ahí pierdo, obviamente, ¿no? Por eso es preferible, si alguno tiene duda, aún con lo erróneo que pudiera llegar a estar o a ser el concepto que tenga, es preferible exponerlo ahora, si acá, en definitiva, estamos compartiendo. ¿Está? Lo que dijo Felipe, digamos, está... En realidad, lo que dijeron los otros compañeros también, ¿no? Cada uno hizo su aporte sobre cómo entiende, ¿sí? La resistencia, digamos, está dada por la presencia de fibras de colágeno, que es lo que le permitiría al hueso tener cierta plasticidad, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, a ver, si ante una, digamos así, un golpe, por decirlo de una forma, tiene cierta, digamos, capacidad de poder, vamos a decir, vamos a usar la palabra, de inclinarse o de doblarse un poco sin romperse, ¿sí? Esa resistencia es la que se la otorga las fibras de colágeno. Ahora, la dureza es, digamos, lo referente a lo compacto que es el hueso y resiste en el sentido, digamos, de no esfacelarse o romperse fácilmente, ¿sí? Está muy bien, digamos, cómo lo están interpretando respecto a la característica del hueso en su dureza y en su resistencia. Es muy parecido lo que le pasa al hueso a lo que, por ejemplo, nosotros acá en esta zona estamos muy familiarizados con las construcciones de distintas índoles y sobre todo en los edificios cuando ustedes ven esas columnas de hormigón, ¿vieron? Alguna vez están por ahí, capaz que no, pero no creo que haya algún presente que no haya visto una construcción donde se levantan esas columnas de hormigón, terribles columnas, que están hechas de cemento y que por dentro tienen una estructura de hierro. ¿Sí? ¿Vieron todo eso alguna vez o no? Sí. Muy bien, entonces están familiarizados. Bueno, el hueso es muy semejante en la característica, digamos, de dureza y resistencia a eso. ¿Por qué? Porque esas columnas parecen muy rígidas, pero tienen cierta, digamos, capacidad de movimiento, de desplazarse, sin que se rompa. Y justamente esa resistencia se la da la fibra de colágeno, que en este caso estaría representado por el hierro. Porque si no tuviera hierro, esas columnas de hormigón, ante la mínima, digamos así, contusión o fuerza que reciba, se rompe y se rompe todo, ¿sí? Así que esa sería, digamos, la característica que tiene el tejido, el hueso, en su conjunto, gracias a este tipo de organización y a estos componentes. Bueno,
¿Está claro entonces todo lo que es la arquitectura de tejido óseo? Sí, profe. Bien, resumiendo, el tejido óseo se organiza de un modo tal que, digamos, en este caso, el sistema, en el hueso compacto, nosotros encontramos una organización o una arquitectura constituida por los sistemas de Havers u osteona, y estos sistemas de Havers están conformados por un conducto o canal de Havers, alrededor del cual se organizan láminas de matriz ósea, obviamente con los dos componentes que ya describimos, ¿sí? Y las células están presentes también ahí, y esta sería, digamos, el modo o la forma en que se organiza el tejido óseo. Cuando uno pregunta, describa la organización del tejido óseo, la organización histológica del tejido óseo, uno, bueno, entonces empieza diciendo, bueno, el tejido óseo en su porción compacta se organiza de tal forma que se constituyen sistemas de Havers, los cuales se hayan conformado por un conducto que a través del cual, digamos, o por el que atraviesan componentes vasculares y nerviosos, y alrededor de ella se organiza la matriz ósea conformando láminas o laminillas concéntricas, ¿sí? Las cuales se hayan constituido por fibras de colágeno y cristales de hidroxiapatita. Esa sería una descripción muy simple de la organización del tejido óseo. Ahora bien, vamos a pasar a la otra parte que correspondería a las células que conforman el tejido óseo. Profe, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Sí? En cuanto al tejido óseo esponjoso, ¿la nutrición viene también por parte, sería de los vasos que están hacia la periferia del hueso? ¿O cómo es la nutrición? La nutrición en general del hueso, ustedes vieron que al principio mostré una lámina. A ver si tengo acá, ¿podemos volver? ¿Ven? Sí. Bueno, ¿cuál es la pregunta suya? La pregunta suya es cómo se nutren las células que conforman esta porción del tejido esponjoso, ¿cierto? Sí, sí. Bien. En realidad, digamos, la vascularización llega del mismo modo como llega para el tejido óseo compacto, ¿ven acá? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que acá, digamos, no hay canales de Havers constituidos así como lo encontramos en el compacto, pero sí encontramos canales de Volkmann, a través de los cuales transcurren los vasos, lo mismo que en el compacto, y se capitalizan alrededor, digamos, de las laminillas o de las láminas concéntricas. ¿Sí? O sea que esa sería la forma como se irriga o se vasculariza el tejido óseo, en este caso esponjoso. ¿Quedó? Sí. Gracias, bueno, profe. Acá tenemos una lámina o un esquema donde están representadas algunas de las células que forman el tejido óseo o que participan en la constitución del tejido óseo. ¿Ustedes podrían describir alguna de las células? Voy a mostrar otra lámina, a ver si... Acá está. Bueno, ¿alguno se anima, digamos, a decir cuáles son las células principales del tejido óseo? Los osteoblastos. Células osteoprogenitoras. Osteocitos. Bueno, los osteoblastos, los osteocitos y ¿qué más? Células osteoprogenitoras. Células osteoprogenitoras, muy bien. ¿Y qué más? Osteoclastos. Y osteoclastos. Básicamente, esas son las, digamos, por decir, las cuatro principales. Después, por supuesto, encontramos también células de la sangre en la parte de la porción de la médula, pero vinculado a la dinámica del tejido óseo serían esas. Fíjense, acá nosotros, por ejemplo, ven, tenemos células de revestimiento, ¿sí? Que constituyen el periósteo. Esto puede ser externo, sería periósteo. Del revestimiento interno sería endósteo, ¿sí? Y por acá están representadas las células osteoprogenitoras, ¿sí? Que van a dar origen, como lo señala la flecha, a los osteoblastos, y después pasan esto a constituirse en osteocitos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el osteoblasto y el osteocito?
¿Alguno me lo puede mencionar? El osteoblasto regenera la matriz y el osteoclasto la reabsorbe. La reabsorbe, bien. ¿Y el osteocito? Puede ser Es que la lo célula madura. A ver, la célula madura... El osteoblasto va a producir la matriz y una vez que esa matriz se calcifica a su alrededor, ese osteoblasto pasa a llamarse osteocito. Muy bien, El exacto. osteocito queda, como vimos hoy, entre las láminas calcificadas ya. Perfecto, muy bien. O sea que osteoblasto sería la célula del tejido óseo con una importante actividad de síntesis o metabólica, ¿cierto? Y después que se te conforma la matriz, el osteocito sería el reencargado de mantener esa matriz. Ya no sintetizar matriz nueva, sino mantenerla en equilibrio, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Ahora, entonces, ¿y los osteoclastos? Hacen la resorción ósea. Perfecto. ¿El origen de los osteoclastos es el mismo de los osteocitos, o sea, de las células osteoprogenitoras? De células hematopoyéticas. O sea, ¿no la osteoprogenitora? A ver, al resto de la audiencia, ¿alguno leyó o por lo menos por ahí, o se acuerda de algún estudio? Profe, yo creo que los osteoclastos derivan de la fusión de células progenitoras hematopoyéticas. Ah, bien, bien. Bueno, derivan de la célula osteoprotegida, en este caso precursora de la serie hematopoyética. Está bien eso, muy bien. Ahora, entonces, la pregunta que me viene a la mente es, ¿y la célula osteoprogenitora a qué estirpe celular corresponde? Entonces, ¿no corresponde a esa misma estirpe? A las células madre mesenquimatosas. Ah, muy bien. A las células madre mesenquimatosas. Bien, entonces, la célula madre mesenquimatosa se diferencia y termina dando origen a los osteoblastos. Las células madre hematopoyéticas se diferencian y dan origen o forman a los osteoclastos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, muy bien. ¿Qué quiere decir? Algunos por ahí lo ha leído, pero ¿qué significa mesénquima, mesenquimatosa? ¿Todos leyeron ese término, mesénquima, mesenquimatosa o no? ¿Puede ser que deriva del mesodermo? Del mesodermo, muy bien. ¿Y qué sería el mesodermo, Felipe? Porque por ahí algún compañera no leyó eso. Si lo entendí bien, era como cuando estaba formando una de las 3 capas que dan origen al embrión, a partir de las cuales se va formando como todo el embrión después. Muy bien. Bueno, escucharon todo lo que los compañeros han aportado, ¿no? Igual eso, digamos, cuando veamos desarrollo embrionario lo vamos a ver bien en detalle, pero en realidad hay 3 capas, digamos, de poblaciones celulares a partir del cual se originan el resto de las células o de los tejidos que conforman al organismo. Una de esas capas embrionaria de célula se llama mesodermo. En este caso, el mesénquima, digamos, deriva del mesodermo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que querrá? ¿Qué quiere decir mesénquima? Entonces, ¿que deriva del mesodermo o será otra connotación la que tiene ese término? ¿Alguno otro leyó algo sobre eso o que le generó curiosidad y dice, bueno, pero ¿y qué es mesénquima?
Estoy hablando de mesénquima, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué connotación tiene ese término? Profe, ¿puede ser que tenga relación con lo de el molde cartilaginoso de los huesos? Sí, en cierta medida se relaciona, pero no. Bueno, lo vamos a definir. En realidad, mesénquima es un término que hace alusión más bien a un tejido conectivo, ¿sí? Que ese tejido conectivo, digamos, vendría a ser, por ejemplo, el tejido conectivo propiamente dicho, no especializado, que tiene origen en la hoja, en este caso, como decía el compañero ahí, mesodérmica de la hoja de la población, digamos, embrionaria. ¿Está? O sea, mesénquima significa, da a entender a un tejido conectivo, ¿sí? Precursor de los otros tejidos sería. Entonces, es un término que se utiliza para definir a tejido conectivo, pero en el proceso de desarrollo, digamos. Después directamente nosotros en el adulto, ya cuando las poblaciones celulares están todas diferenciadas, a veces se usa igual el término mesénquima en algunos libros, pero está haciendo alusión a eso, al tejido conectivo, digamos así, no especializado. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces esta célula madre, digamos, deriva del mesénquima, deriva de ese tejido justamente en donde se encuentra, digamos, alojada y migra hasta el sitio donde se le va a conformar tejido el hueso y de esa forma se diferencia en osteoblasto y después en osteocito. Entonces la célula del tejido óseo ya la describimos. Ahora bien, ¿cómo desarrollan la actividad de esta célula? Vamos a ver un poquito. En esta lámina nosotros podemos ver abajo en violáceo a los osteoblastos y en verde vemos a los osteoclastos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, a ver, alguno por ahí en base a lo que ya más o menos hemos ido describiendo, se anima a hablar un poco de por qué nosotros hoy por hoy, aun cuando nos parece el hueso una estructura así casi inerte, fija, inmóvil, hoy en este momento nosotros podemos decir que es una estructura muy dinámica, ¿sí? Ahora, esa dinámica que nosotros describimos del hueso, ¿es producto de qué cosa, de qué tipo de fenómenos en ese tejido? ¿Alguno se anima a describirlo? Puede ser que tenga que ver con esta capacidad de guardar calcio en los huesos o de quitar calcio de los huesos cuando en sangre está bajo. Muy bien. Eso sería respecto, digamos, a la función del digamos así, en este caso, del tejido óseo del hueso en el organismo, ¿cierto? Regular la calcemia, podríamos definirlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, eso sería, digamos, el resultado de la función. Pero, digamos, intrínsecamente, dentro del tejido óseo, nosotros decimos que este es un tejido dinámico. ¿A qué hace referencia eso? Lo que dijo la compañera está muy bien, ¿eh? O sea que participa en la regulación de la calcemia en el organismo. Pero eso no me define, digamos, lo que yo estoy tratando de desentrañar, a qué hace alusión el decir que el tejido óseo es un tejido muy dinámico. Por la capacidad de crecimiento o de repararse cuando hay fracturas. Sí, está bien, eso sería, digamos, está bien, eso sería regeneración de tejido o reparación sería, ¿no? Pero muy bien, ¿algún otro? Cuando uno dice, por ejemplo, bueno, el tejido óseo o el hueso, ¿es una estructura estática o dinámica? Entonces, muchos van a decir, sí, es dinámica, pero a ver, ¿a qué hace referencia el definirlo como dinámica el tejido óseo? A que constantemente se está como desarmando y volviendo a formar.
Muy Volvemos bien. al mismo de la acción de los Exacto. osteoclastos y osteoclastos alternados. Exacto, ese es el, digamos, es la causa o por lo menos el mecanismo por el cual nosotros podemos definir al tejido óseo como un tejido dinámico. Es la constante, digamos, síntesis y resorción de su matriz. Y esta función la llevan a cabo las células que terminábamos de mencionar, los osteoblastos y los osteoclastos, ¿sí? Fíjense que en esta lámina, o en este esquema, están representados los osteoblastos que sintetizan una molécula de osteoprotegerina que estimula células del estroma, ¿sí? Y estas células del estroma, a su vez también, digamos, interactúan ¿con quién? En este caso interactúan con el osteoclasto, ¿sí? Este osteoclasto se activa y empieza a tener, digamos, un proceso en este caso, la osteoprotegerina lo que hace es inhibir a este osteoclasto activado y lo pasa a estado inactivo. Pero por otro lado, hay, digamos, otras sustancias que estimulan al osteoclasto para activarlo. Entonces el osteoclasto está en una permanente intercambio de actividad, de acción o de inacción, ¿sí? En otra lámina lo vamos a ver mejor. Este es el osteoclasto. Fíjense que el osteoclasto es una célula muy particular, muy peculiar, en donde nosotros podemos describir que, no sé si fue Felipe el que me dijo que el osteoclasto era la resultante de la fusión de células de la serie hematopoyética, ¿sí? Que tenían su origen en la célula madre hematopoyética. O sea que un osteoclasto es una célula grande que resulta de la fusión de varias células precursoras, ¿sí? ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Bueno, y esta sería la forma como representamos nosotros al osteoclasto. Fíjense que es una célula que en una de su dominio, en este caso en la porción que tiene actividad, tiene prolongaciones, ¿sí? O invaginación en su membrana, y a través de esta estructura o esta diferenciación es como puede llevar a cabo la función de resorción ósea. Por supuesto que al osteoclasto hay que mencionarle unas áreas que tiene, digamos, que está conformada por proteínas, ¿sí? Integrinas, que permiten un cierre casi hermético de esta zona de resorción o el área de resorción. Esas integrinas están vinculadas con filamentos de actina en el citoplasma del osteoclasto, generando un espacio herméticamente, digamos, aislado del resto. Este osteoclasto, en este caso, está en condiciones de desarrollar la actividad de resorción ósea. Ahora, ¿cómo hace para llevar a cabo la función el osteoclasto? ¿Alguno se anima a describir qué es lo que primero comienza a degradarse en la matriz ósea, el componente orgánico o el componente inorgánico, cuando está en actividad el osteoclasto? ¿Se acuerdan cuáles eran los componentes orgánicos y cuáles los inorgánicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿cuál les parece que empieza a degradarse primero en la resorción ósea? El inorgánico. ¿El inorgánico? ¿El inorgánico? Sí, muy bien, exactamente. Es un proceso inverso al que se producía en la síntesis del tejido óseo. En la síntesis del tejido óseo, el osteoblasto primero, ¿qué hacía? Sintetizaba fibra de colágeno y después venía la mineralización, ¿se acuerdan? Sí. En este caso es inverso. Primero se degrada la matriz inorgánica y después se degrada la matriz orgánica. Para degradar la matriz inorgánica se vale esta célula de generar o de liberar en el espacio extracelular ácido que se constituye como ácido clorhídrico. Por un lado libera protones y por otro cloro. Entonces en el espacio se conforma ácido clorhídrico, llevando el pH de este espacio a alrededor de 4, el pH, muy ácido, y entonces ese pH ácido es lo que permite que se empiece a degradar, en este caso, el componente inorgánico. ¿Está claro esto?
Sí. ¿Alguna duda con respecto, digamos, al mecanismo? Por supuesto que para producir protones, ustedes en este esquema lo ven bien representado. Este es un esquema creo que es de un libro que ustedes usan mucho, del Ross, ¿puede ser? ¿Lo vieron? Fíjense que tiene una enzima, una anhidrasa carbónica 2, que es la que, digamos, a partir de la conformación de bicarbonato, ¿sí? Libera al medio extracelular el protón. Acá hay una bomba, obviamente, que trabaja contra gradiente, y de esa forma genera la liberación de protones. ¿Está? Ahora, ¿de qué dependerá que esta célula, el osteoclasto, entre en función, digamos? ¿Qué les parece a ustedes? Pensando, a ver, espérenme, le organizo la pregunta. Pensando en ese dinamismo que ustedes ya entienden que tiene el tejido óseo, digamos, lo dijo una compañera diciendo que, bueno, permanentemente está sintetizando y degradando matriz. Entonces, a eso nosotros lo definimos como la dinámica del tejido óseo. Ahora, esa función de síntesis obviamente la da el osteoblasto. La degradación la realiza el osteoclasto. Para que el osteoclasto, digamos, degrade matriz, ¿de qué, o sea, qué factores o qué señales serán las que determinan que esta célula se active? Las hormonas que regulan. ¿Cómo, Marcela? Creo que Marcela habló, ¿no? Sí, los niveles bajos de calcio en sangre. Los niveles bajos en calcio en sangre sería una señal. Perfecto. Bien. Y eso estimularía a la hormona paratiroidea, en este caso, para los osteoclastos. Muy bien. O sea que las hormonas la paratormona o paratiroidea se sintetiza al registrarse un nivel bajo de calcio en sangre. Bien. Entonces, la hormona esa sería responsable de activar a esta célula, ¿verdad? Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, esta célula depende de la hormona paratiroidea. ¿Y de alguna otra le parece a ustedes o no? ¿O solamente será esa la única que libera? También cuando se registren... Perdón. No, habla. No, decía que por medio de la calcitonina también. La calcitonina mencionó. ¿Cómo? No, ¿quién fue el que habló? Yo, Guido. Pero sería para inhibir, creo, al osteoclasto. Claro. Claro. O sea, él dice que la calcitonina tendría, digamos, un efecto inhibitorio sobre el osteoclasto para que cese la resorción. ¿Sí? Esa sería más o menos. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra duda con respecto a la...? Por supuesto que es mucho más complejo esto, porque, a ver, por ejemplo, ustedes fíjense, en base más o menos a la descripción que hicimos sobre el ordenamiento de las fibras de colágeno en el tejido óseo compacto, y nosotros describíamos que teníamos un ordenamiento helicoidal, ¿cierto? Yo les voy a hacer una pregunta, a ver si, digamos, ustedes pueden relacionar. Supónganse, imagínense ustedes en el consultorio, un día cualquiera, y atienden 10 personas, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, pero ¿de qué edad, sexo? Bueno, no importa. Vamos a poner una población adulta, ¿sí? 10 personas, cada uno de ustedes atendió 10 personas en el día, personas adultas. Entonces, después pensamos, esas personas que ven ustedes al cabo de un día de atención, si pensásemos cuál será la organización, digamos, o la arquitectura ósea de cada una de esas personas, ¿será igual la arquitectura del tejido del hueso en cada una de ellas o no? La pregunta va relacionando, tratando de extrapolar lo que nosotros vimos sobre cómo se organizaban las fibras de colágeno en el tejido óseo compacto, extrapolarlo, digamos, a cómo yo después vería a las personas, si vería a todas las personas iguales, si tuviese que observar el tejido óseo de cada una de ellas, ¿sería igual? No. No, dice Becho. A ver, ¿el resto?
No, para mí tampoco. Tampoco. Bien. ¿Algún otro? Y si alguno se anima a decir por qué le parece que no. Yo pienso que los niveles de formación de hueso y de resorción van a estar desequilibrados, porque por ejemplo en una persona adulta, por ejemplo, generalmente se da la osteoporosis, que sería capaz por un aumento de la resorción ósea, pero hay personas también que como que a medida que va avanzando en edad se van deformando los huesos, entonces se podría decir que hay como un desequilibrio entre los dos procesos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora, si pudiésemos sacar, digamos así, las alteraciones que nosotros podríamos definir como patológicas, vamos a poner, ¿sí? Vamos a imaginar que esas personas que estamos analizando son sanas, ¿sí? O sea, ninguna tiene osteoporosis, ninguna tiene artrosis, artritis, ninguna de esas, digamos, alteraciones. Son personas sanas. ¿La arquitectura del tejido óseo de cada una de ellas sería igual, idéntica? No. No. A ver por qué. Seguimos convencidos de que no. Muy bien. ¿Cuál sería la...? Puede ser que una persona pueda ser sedentaria y la otra deportista, y al ser deportista, por ejemplo, en esa persona va a haber mayor tensión mecánica y por lo tanto más producción de osteoblastos. Muy bien. Bueno, hay un compañero hizo una acotación, a ver si están todos de acuerdo. Él dice que alguna de esas personas podría ser deportista, entonces esa persona al ser deportista tendría, digamos, mayor actividad osteoblástica, digamos, respondiendo al requerimiento de su organismo en relación, digamos así, a la organización de su hueso. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Muy bien. Claro que sí, o sea, ninguna de las personas sería igual a la otra. ¿Por qué? Porque en realidad, aun cuando, por ejemplo, no fuesen deportistas o desarrollase alguna actividad dentro de su cotidianidad, digamos, diferente de la otra persona, la arquitectura del tejido óseo o la arquitectura ósea de esa persona va a responder a la función que tenga, porque en realidad ese dinamismo que tiene el hueso, ¿sí?, justamente también conlleva a que tiene la capacidad de adaptarse al requerimiento de fuerza o de tracción que tenga en su actividad esa persona, ¿sí? O sea que en realidad, por ejemplo, a ver, fíjense que la orientación de la fibra responden al requerimiento de ejecución de la fuerza del hueso en ese caso. Por ejemplo, a ver, pues yo le voy a mencionar un ejemplo muy, muy básico y ustedes me van a responder cómo les parece que se organizaría en ese caso el tejido óseo en esa persona. Vieron esas personas, sobre todo en realidad, bueno, igual acá también hay algunos desarrollan esa actividad deportiva, que son las que, por ejemplo, rompen así con la mano, primero una madera, después rompen hasta un ladrillo. ¿Vieron? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, si alguno se anima a decir cómo se organizaría, digamos, la matriz ósea en ese caso, en esa persona, pues vamos a analizar la mano, nada más porque en realidad es la que resiste el golpe. Esa persona tendrá su organización, digamos, de la arquitectura ósea en la mano que utiliza, muy diferente a cualquier otra persona. Sí. Va a tener más formación de hueso. Va a tener más formación de hueso, muy bien. Ahora, más formación, o sea, ¿el hueso va a ser más grande, dice usted? ¿A eso hace referencia? No. No, que va a haber más actividad de los osteoblastos. Está bien, muy bien, va a tener mucha actividad de los osteoblastos, pero ¿cómo le parece a ustedes que se organizaría la arquitectura? O sea, ¿cómo estarían dadas, en este caso, digamos así, el ordenamiento de las fibras? Profe, ahí pusieron algo en el chat. A ver.
¿Qué dice? A ver. Una compañera dice en dirección a las fuerzas que resiste. Ah, ya, sí, dice ahí, sí. Bien, es cierto, en realidad, la organización del tejido óseo en ese caso se va a ordenar o acomodar en el sentido del requerimiento de la fuerza, exactamente. O sea que la arquitectura en ese caso el hueso, va a responder al requerimiento. Bien, muy bien, perfecto, esa es la diferencia. Fíjense que en esta sí. ¿Estaría bien decir que va a tener, que el hueso va a estar formado por más fibras de colágeno que calcio en sí, por el, digamos, por la fuerza que tiene que hacer, o la resistencia que tiene que tener el hueso ante los golpes, por ejemplo? ¿O eso no varía? Lo que pasa es que en realidad, digamos, a ver, el tamaño del hueso en sí responde, digamos, a una predeterminación genética, ¿cierto? O sea, que el hueso, digamos, en este caso, por ejemplo, supongamos los huesos de la mano. Los huesos de la mano, no es que la mano le va a crecer significativamente y por eso va a tener más. Alguna hipertrofia muscular y tendinosa va a tener, pero no tan marcado. Pero lo que sí va a ser muy importante es la organización histológica del hueso. O sea que las fibras se van a orientar en el sentido en que requiere, digamos, la mayor fuerza. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, pero ¿cómo se da eso? ¿Cómo a partir de que la persona empieza a practicar ese deporte se va a cambiar la conformación del hueso? Claro, la organización es la que se reordena, ¿sí? Se produce un reordenamiento, digamos, en la fibra, en la arquitectura, digamos así, de los componentes orgánico e inorgánico. ¿Está? ¿Se entiende o no? Es muy difícil comprender. Sí. Ya como a medida que se va como fragmentando, o sea, cada vez que uno lo fuerza, y ahí se va reordenando cuando se va. A ver, para a ver si podemos clarificarlo mejor, yo voy a hacer una pregunta y de acuerdo a cómo me respondan, por ahí vamos a orientar en la explicación. A ver, imaginen ustedes el hueso, ¿sí? El hueso, a ver, voy a volver a la... Bueno, vamos a ver este hueso. Imaginen este hueso, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si este hueso es sometido a una fuerza, digamos, que en este caso supongamos que estábamos analizando la mano de un karateka, ¿no? Supongamos. ¿Cómo se entera, o sea, de qué forma llega la señal, digamos, de requerimiento de organización de las, digamos así, fibras y del componente óseo que tiene que hacer este hueso para responder a ese mayor requerimiento? ¿Cómo se entera? ¿Qué componente del hueso se entera y es como que, digamos, daría la señal y la orden de que hay que reorganizarse o reordenarse? ¿Me entendieron la pregunta o no? Sí. A ver, pensemos un poquito entonces, ¿cuál de todos los componentes que hemos analizado hasta ahora en el tejido óseo será el que da esa señal? Y dice, bueno, a ver, muchachos, a partir de ahora nosotros tenemos que ponernos en otra fila, digamos, por decirlo de una forma así gráfica. Son los osteocitos. ¿Cómo? Los osteocitos, puede ser. Los osteocitos. A ver, ¿alguno otro le parece que puede ser los osteocitos o alguna de las otras células? Martina dice los osteocitos. Felipe, ¿qué dice? Las células osteoprogenitoras yo tengo que son sensibles a estímulos moleculares que las transforman en células formadoras del tejido óseo, pero no sé si tiene algo que ver. Las células osteoprogenitoras, dice, muy bien. ¿Alguna otra? Pueden ser los osteocitos, como dice mi compañera, porque usted al principio dijo que mantiene la matriz. ¿Cómo? Que sí pueden ser los osteocitos.
Los osteocitos. Bueno, lo mismo decía la compañera también. ¿No pueden ser los osteoblastos? Los osteoblastos, bueno, también, eso dice Camila. A ver, ¿quién había hablado? ¿Otra persona también? Los osteoblastos. Los osteoblastos. Lo mismo, compañera, sí. Ah, bien. Bueno, ¿vieron? Entonces, fíjense que nosotros podemos ir imaginando de qué forma el hueso se entera de que se tiene que reordenar. Entonces ahí, evidentemente, nosotros tendríamos o estaríamos en condiciones de describir una función, digamos así, emergente, podríamos definirla, de algún componente del tejido óseo que da inicio a ese requerimiento. Vendría a ser el osteocito el que se comportaría como un mecanotransductor sería, ¿sí? Un mecanotransductor. ¿Por qué? Porque en realidad en base a la, digamos, tensión a la que es sometida el hueso, eso se percibe, lo percibe el osteocito y, digamos, desencadena una serie de, digamos así, de cambios y obviamente de señales para que comience, digamos, en este caso, el osteoclasto a degradar y a reordenar, digamos, la orientación de las fibras para que se constituyan y respondan a ese requerimiento. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Un mecanotransductor sería la función que podríamos asignarle al osteocito. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Por qué mecanotransductor? Porque justamente lo que decían ustedes, es el que percibe, digamos, esa resistencia, esa fuerza a la que es sometida el hueso y, digamos, lo desafía a reacomodarse, a reorientar sus fibras y obviamente toda la matriz para responder a ese mayor requerimiento. Como esto es progresivo, se va adaptando en forma progresiva. Por eso es que la resistencia en ese caso, cada vez a medida que se va ejercitando, va siendo cada vez mayor. ¿Está? Y eso responde, o por lo menos digamos, se logra a expensa de lo que ya habían dicho ustedes, lo que nosotros definimos como el dinamismo o la dinámica del tejido óseo. ¿Queda claro eso o no? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Y yo he escuchado que también hablan de las microfracturas. No sé si es lo más sano, pero algunos como que golpean cosas muy duras para generar las microfracturas y la osteogénesis. Está bien, y tiene relación, porque usted dijo microfractura, ¿no? Yo no alcancé a entender bien. ¿Microfractura? Sí, bueno, sí. Sí, porque en realidad, fíjense, porque es lo mismo que estamos, digamos, desarrollando. La microfractura es producto de ¿qué? De haber sido sometido el hueso a una mayor tensión, ¿sí? Ahora, esa microfractura, obviamente, por eso que yo le decía ahí, el osteocito capta la señal y obviamente, como ya hay una lesión ahí, hay que, teóricamente, se tendría que formar un callo óseo, pero como esto viene en forma, digamos, progresiva, el osteocito dice, bueno, no, vamos a tener que reordenarnos, porque si no, no vamos a resistir. Entonces ahí comienza todo el proceso de la dinámica del tejido óseo para acomodarse a ese requerimiento. ¿Está? Bueno, seguimos entonces. Bueno, fíjense, en esta lámina, vamos a ver y hacemos una detención de 5 o 10 minutos. A ver si alguno se anima a, digamos, si bien está todo bien descrito, pero por lo menos describir qué es lo que nosotros queremos saber o queremos ver en esta lámina. Son todos conceptos que ya más o menos hemos ido hablando, algunos términos obviamente que como por ejemplo ligando rank o rank L no lo hemos mencionado, pero ahí está descrito. Como se describe acá, la interacción de osteoblasto-osteoclasto, es como ustedes ya más o menos lo venían así entendiendo.
Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo entonces? Fíjense que nosotros ahí tenemos a los osteoblastos señalados en rojo abajo, y la parte más inferior es lo que corresponde al hueso, digamos, ¿verdad? Ahí está, dice hueso. Bueno, y ahí tenemos nosotros a los osteoblastos y a los osteoclastos, ¿sí? En estado activo o inactivo. ¿De qué depende que el osteoclasto esté en estado activo o inactivo? Fíjense que acá están, digamos, señaladas los factores, ¿sí?, que determinaban, digamos, mayor o menor actividad en el caso del osteoclasto, ¿sí? Fíjense, ¿ven? Bueno, hacemos un intervalo y después mostramos preparados y analizamos bien esta lámina para ver, mencionar, por lo menos así muy superficialmente, lo que una compañera hoy dijo, por ejemplo, qué pasa en la osteoporosis o qué pasa en las otras cosas. No vamos a explicar enfermedad, pero por lo menos cuando la actividad osteoplástica se torna, digamos así, desfavorable para el organismo. Bueno. Bueno, profe. Hacemos un intervalo entonces de 10 minutos. Bueno. Bueno. Muy bien.
Profe, tiene el micrófono apagado. Bueno, ahí estamos. Gracias. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, retomamos entonces. Esta imagen en realidad es una síntesis de cómo los osteoblastos interactúan con los osteoclastos y un poco, digamos, teniendo en cuenta distintos puntos de esta interacción, es que hoy por hoy la ciencia se ha valido para poder lograr algún tratamiento en algunas de las afecciones que hay cuando se produce ese desequilibrio, como hoy mencionaba, no me acuerdo quién fue, cuando decía que en el caso, por ejemplo, de la osteoporosis, que es una situación, digamos, de desbalance entre la resorción y la osificación, en uno de estos pasos que hay en la interacción se puede lograr algún tipo de tratamiento, ¿sí? Fíjense que el osteoblasto es el que modula al osteoclasto, pero a su vez el osteoclasto recibe señales también de otras áreas o zonas que también median en su actividad, ¿sí? En el caso, por ejemplo, muy sintéticamente para que usted y así cerramos con esto, en el caso de la osteoporosis, en que hay una sobreexpresión de los osteoclastos, yo necesito, en cierta medida, inhibir esa actividad para que no se descalcifique el hueso. Entonces, apelo a algún mecanismo como para poder frenar la actividad del osteoclasto, ¿sí? Y puedo lograr frenar esa actividad interfiriendo en alguno de los pasos de estimulación, que en este caso, por ejemplo, fíjense que acá en este caso, vamos a repasar, el RANK, ¿sí? ¿Cierto? El RANK es un ligando que actúa sobre un receptor de RANK que tiene el osteoclasto, en este caso ven acá, y el osteoclasto se pone en actividad, ¿cierto? Ahora, este RANK que lo produce el osteoblasto, digamos, tiene también afinidad por la osteoprogesterina, que es la que mencionábamos al principio, y esta en cierta medida frena o inhibe al RANK y no puede interactuar con el osteoclasto. Y de esa forma, esta sería una regulación natural, porque la osteoprogesterina es sintetizada, digamos, por el osteoblasto, entonces es una regulación interna. Ahora bien, cuando eso no es suficiente, yo puedo agregar, por ejemplo, una sustancia o un anticuerpo contra esta molécula, esta molécula, que es el RANK, y de esa forma, artificialmente, yo también puedo generar o aumentar esta acción inhibitoria sobre la estimulación del osteoclasto, y de esa forma inhibo al osteoclasto para que deje de producir resorción ósea. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos? Este es un esquema muy simple que permite deducir cómo se regula el osteoclasto por el osteoblasto y cómo se puede, interferir en esa interacción que hay entre las dos células. ¿Sí? Bueno, entonces esto ustedes después se van a acordar y decir, pero al osteoclasto yo lo puedo inhibir fabricando un anticuerpo contra este ligando y lo inhibo, y listo. ¿Ah? Lo que pasa es que si yo inhibo esto y inhibo al osteoclasto, también tengo que, es muy, muy finita la línea de regulación, porque si yo inactivo muchos osteoclastos, estos osteoclastos después van a apoptosis y van a desaparecer. Entonces, si yo tengo inhibido eso, puedo generar también un cuadro de alteración bastante severa. ¿Sí? Bueno, dejamos de compartir esta lámina y pasamos a otra para empezar ya directamente a ver algunos preparados. Bueno, un poco, entonces vamos a ver cómo se forma el hueso. El hueso, es un corte, axial de un hueso largo, que puede ser, por ejemplo, cabeza de húmero o fémur, que serían así tienen esa característica más prominente.
Bueno, esto es un corte. Ahora bien, acá antes de analizar en detalle, vamos a dar una somera explicación sobre cómo podemos obtener la muestra, porque estamos hablando de un tejido muy duro y que no puede ser, digamos, seccionado como nosotros estamos acostumbrados a usar el micrótomo y cortamos una lámina muy fina, entonces, y eso lo observamos en el microscopio óptico. En este caso, nosotros ese procedimiento no lo podemos llevar a cabo por la dureza que tiene el material. Entonces tenemos dos opciones para obtener una muestra como esta. Una es, primero, digamos, sometiendo el material a una acción, digamos, de proteólisis. De esa forma nosotros, en realidad es un procedimiento, digamos, como que permite la descalcificación del hueso y nos deja solamente el componente orgánico del tejido óseo. Entonces, de esa forma ya el componente orgánico se puede cortar fácilmente como cualquier otro material. O sea, entonces esta es una muestra de un hueso, de un corte, logrado, digamos, por descalcificación del hueso y un corte. Ahora, la otra forma de poder obtener una muestra es por desgaste. Se corta un fragmento grueso de tejido óseo y se va desgastando hasta lograr una lámina, digamos, muy fina para poder ser observada. Esa es por desgaste. Esta es por descalcificación. Entonces hay dos métodos por el cual yo puedo obtener una muestra para observar. Una es por desgaste y otra es por descalcificación. En el caso de esta, por descalcificación, yo puedo colorear con hematoxilina eosina, entonces por eso puedo tener un preparado con estas características. Bueno, entonces, haciendo esa aclaración de cómo podemos observar el material, vamos a analizar, es una muestra que nos permite, es un hueso largo, que nos permite ver de qué forma se produce la osificación endocondral. ¿Sí? A ver si tengo otra lámina para verlo más en detalle. Fíjense que esta sería la porción de la médula ósea, es donde encuentro el hueso esponjoso. Bueno, y acá veo la parte de cartílago, de revestimiento, eso ya lo vieron ustedes, cartílago hialino en la epífisis. A ver, vamos a ver. Bueno, en esta lámina, fíjense que yo tengo acá la transición de hacia la derecha, tejido cartilaginoso, hacia la izquierda, ya tejido óseo en formación. ¿Sí? Estas son espículas de cartílago calcificado y después sobre eso viene y se deposita, vienen las células osteoprogenitoras que dan origen a los osteoblastos y los osteoblastos comienzan la síntesis de matriz ósea o sustancia osteoide que después pasa a mineralizarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver acá en este preparado? Bueno, tengo que tener en cuenta que, fíjense, volviendo al preparado anterior, yo esto lo puedo mirar a mayor aumento y puedo describirlo en detalle. Osificación endocondral y osificación endomembranosa son los dos procesos por el cual se forman los huesos. ¿Alguno podría enunciar qué huesos se forman por osificación membranosa o endomembranosa? ¿Qué huesos de nuestro cuerpo son los que se forman por osificación endomembranosa? Tengo que la mandíbula, cráneo y clavícula. Y los huesos planos. ¿Los huesos? Los huesos planos del cráneo, mandíbula y clavícula. Perfecto, muy bien. Los huesos planos, los huesos de la cara prácticamente son todos formados por osificación endomembranosa. ¿Está? En cambio, los huesos largos del aparato axial se forman por osificación endocondral. Y bueno, la osificación endocondral es la que surge, es el proceso por el cual la formación del hueso definitivo se logra a partir de un modelo o de un molde cartilaginoso previamente, que después pasa a, digamos, a medida que avanza el proceso de desarrollo, ese modelo cartilaginoso pasa a ser osificado. Entonces, de esa forma, yo tengo un hueso formado por osificación endocondral. Bueno, mire, vamos a centrarnos acá, en este preparado,
y vamos a mirar. Esta sería, digamos, la porción digamos, más superficial del tejido cartilaginoso, que esto lo vieron, cartílago hialino. Acá tendríamos nosotros un pericondrio, ¿sí? Bueno, a partir de ahí nosotros, en toda el área cartilaginosa de este hueso largo, yo puedo describir distintas zonas que se describen así en cuanto se analiza el proceso de osificación. Primero, esta zona muy cerca del pericondrio se conoce como zona de reserva, ¿sí?, del cartílago. Después pasa por una zona que se denomina de proliferación, ¿sí? Después de proliferación es una zona muy larga donde hay muchos núcleos. Después pasa a ser una zona de hipertrofia, ¿sí?, del condrocito. Y por último, llegamos a una zona que corresponde a la zona de, a ver si vemos acá, ahí estamos. Vamos a darle un poco de tiempo a la acomodación del microscopio. Esas distintas zonas que nosotros podemos describir en el cartílago, en este caso en la zona del cartílago del hueso en formación, corresponden, digamos, a distintos estados metabólicos de los condrocitos. ¿Está? Si bien así, digamos, a los fines de la organización yo puedo describir esas 4 o 5 zonas, que la describo con los nombres que se le ha asignado, yo tengo que entender que el estado metabólico de cada uno de los condrocitos que encuentro en esa distinta zona es muy diferente la una de la otra. ¿Está? No me ajusta tanto. Vamos a volver a cero mejor. Ahí está. Se lo voy a escribir así rápidamente, después vemos la otra lámina. Esta sería la zona de reserva, ¿sí?, la zona de proliferación, la zona de hipertrofia, y después, bueno, acá vendría una zona, digamos, de apilamiento en pilas de moneda o de calcificación, ¿sí? Entonces, a lo largo de toda esta área de tejido cartilaginoso, ¿cuál sería el estado metabólico de esa célula? Bueno, acá, en la zona de reserva, yo encuentro a las células precursoras que van a dividirse para dar origen a distintos condrocitos, digamos, condroblastos. Los condroblastos sintetizan matriz cartilaginosa, y a medida que van proliferando, porque aquí es una zona de proliferación, aumenta mucho en el número de condroblastos, llega a un número, digamos, se alcanza el número de proliferación máxima y pasan a constituirse condrocitos. Los condrocitos mantienen la matriz, pero como esto está en constante crecimiento, cada vez se van deslizando más hacia la zona, digamos, de vaporización, de hipertrofia, que estaría por acá. Y la hipertrofia del condrocito es un estado en el cual la célula ya prácticamente ha perdido su capacidad de regulación, de interacción con el medio extracelular. ¿Por qué esa hipertrofia? Porque ya se han alterado, digamos, muchas moléculas de su membrana que han permitido, digamos, el ingreso de agua a raíz del gradiente que se produce entre el espacio intracelular y el extracelular. Ingresa agua y eso hace que se hipertrofie, que se agrande mucho y llega a un punto en que ya prácticamente se pierde su capacidad de mantenimiento de homeostasis y se muere el condrocito. Se muere el condrocito, entonces acá ya prácticamente queda el lugar donde la laguna, donde estaba alojado, queda como constituye una vacuola, se fusionan las vacuolas y ahí aparece, digamos, el espacio. Entonces esa sería, digamos, sería la secuencia de cambios que tiene el condrocito partiendo desde acá, del sitio o de la zona de reserva en donde están los precursores. Se entendió los cambios que sufre el condrocito para llegar a este estado en que ya no desaparece, muere y deja el espacio en donde la laguna que se fusionan y forman los espacios interespicular. ¿Alguna duda con respecto a ese fenómeno que digamos, implica en la vida de los condrocitos en la osificación endocondral? No. No, se entendió bien, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco más con mayor imagen. Fíjense, ¿ven? Yo tengo acá zona de
de proliferación, acá ya tengo una zona de hipertrofia, ¿sí? De vacuolización, y acá obviamente ya están muertos porque se empiezan a fusionar la vacuola, ¿sí? Y desaparecen los condrocitos. Y acá, en el espacio que queda, digamos, entre la matriz cartilaginosa, que acá ya está calcificándose, fíjense, el espacio ese es ocupado por sangre que viene desde la médula ósea, y en la sangre vienen células, digamos, osteoprogenitoras que se depositan sobre estas láminas, empiezan a diferenciarse, a dividirse y a diferenciarse en osteoblasto, y el osteoblasto comienza la síntesis de la matriz osteoide, que en este caso, que después pasa a calcificarse. Este sería el fenómeno por el cual nosotros podemos describir el proceso de osificación endocondral. ¿Está? La diferencia, ustedes lo vieron la semana pasada, el cartílago es un tejido avascular, por ende, digamos, estas células que están en esta zona de hipertrofia prácticamente no tienen, digamos, aporte nutricional. ¿Por qué? Porque la nutrición de los condrocitos que tenemos en este cartílago, a ver, yo pregunto, esta zona que yo estoy señalando acá, ¿sí? Los condrocitos que se hayan alojado a este nivel, la nutrición será dada a partir de qué sitio o de qué lugar, cómo se nutren. ¿No sería por la matriz extracelular? O sea, fundamental. Por la matriz fundamental, ¿no sería? Por la matriz fundamental, claro. ¿Cómo se denomina esa nutrición? ¿Eso lo vieron ustedes en la clase pasada? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguno que se acuerde de la clase del práctico anterior sobre tejido cartilaginoso? Primero, que se deben acordar que el tejido cartilaginoso es un tejido avascular, ¿verdad? Sí. Bueno, si es un tejido avascular, ¿cómo se nutren las células del tejido cartilaginoso? ¿Por difusión? Por difusión, muy bien, por difusión. Perfecto, entonces si las células del tejido cartilaginoso se nutren por difusión, ahora la pregunta que yo realizaba era, ¿cómo, a partir de qué sitio se nutren las células que yo puedo observar en esta zona, en la zona de hipertrofia? ¿Desde dónde difunde, digamos, los elementos nutricionales para las células que yo encuentro acá? ¿Desde los vasos del tejido óseo? ¿De acá, dice usted? ¿De la zona izquierda? Sí. No, porque en realidad, acuérdense que, digamos, a ver, las funciones, digamos, y la organización de las células de los distintos tejidos siempre se mantienen en realidad. Yo voy a mostrar el preparado anterior, ¿ven? Bueno, estos espacios que aparecen acá son vascularizaciones, porque en realidad las espículas estas no empiezan todas a este nivel, hay algunas que por dentro están prolongadas hasta acá. Pero las células que yo encuentro a este nivel, ¿sí?, logran su nutrición a partir, digamos, de la difusión de los nutrientes desde los vasos que yo voy a encontrar acá en el pericondrio. ¿Se acuerdan del pericondrio? Que es el tejido conectivo denso alrededor del cartílago. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá tejido cartilaginoso, pericondrio, por donde transcurre la vascularización, estas células de reserva y de la zona de proliferación se nutren a partir de esos vasos. ¿Sí? Entonces, a medida que el cartílago va proliferando y estas zonas se van desplazando hacia la izquierda en este caso, estas células siempre van a mantener, digamos, su origen nutricional desde los vasos del pericondrio. No pueden cambiar y obtenerla acá, pese a que acá están más cerca. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso o no? Sí. Gracias. Entonces, si esto es más o menos, pasa lo mismo que pasa, por ejemplo, en una frontera de países limítrofes. ¿Sí? Supongamos acá estamos, por ejemplo, en Corrientes y acá estamos en Uruguayana, Paso de los Libres. Entonces, por más que estamos muy cerca nosotros y podemos encontrar acá, no se puede pasar porque cada uno tiene su propia organización, su moneda de intercambio.
¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, profe. Bien, entonces por eso es que, por ejemplo, estas células que se encuentran en la zona de hipertrofia, prácticamente uno esto lo puede deducir, que estando en condiciones de recibir nutrientes desde su lugar de origen, prácticamente acá, por difusión, porque como la matriz cartilaginosa está sufriendo remodelación por el mismo cambio de la hipertrofia del condrocito, esta célula se está modificando y prácticamente cada vez ya permite menos la difusión de nutrientes a través de la matriz. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Bueno, a ver, seguimos entonces con el preparado acá. Bien, este es un corte que corresponde a un hueso largo, es un corte transversal donde podemos observar el hueso compacto y el hueso, en este caso sería la médula ósea. ¿Está? Vamos a ver en este preparado, que corresponde a un tejido óseo, antes de describir más en detalle el preparado, ¿alguno me puede decir cómo se obtuvo esta muestra? Por descalcificación del hueso. A ver, ¿cómo? Por descalcificación del hueso. Por descalcificación de hueso, claro, muy bien, se acordaba. La descalcificación. Claro, muy bien. La descalcificación del hueso, digamos, para obtener el preparado, es lo que nos permite a nosotros poder después colorear con técnica de coloración que nosotros estamos habituados, como la hematoxilina y eosina. ¿Sí? A ver, espérenme un segundito que voy a hacer un poquito de... Profe. Bueno, seguimos. Eliminamos un silencio del ambiente, así es que ahí podemos, porque si no, no escuchaba lo que me decían. Decíamos que había preguntado a alguien algo, me parece. Yo quería preguntar cómo se podría ver el hueso compacto cuando se obtiene por desgaste. No, por hematoxilina decía no. ¿Cómo se ve? Bueno, a ver, voy a ver si puedo... No, o sea, yo digo con qué técnica se puede observar. No, la técnica en realidad no es de coloración como la que nosotros estamos acostumbrados en la muestra. Se produce por desgaste y ahora yo voy a mostrar un preparado que está obtenido, digamos, por desgaste. Y van a ver que en realidad no se utiliza colorante como lo que nosotros utilizamos, sino que el material queda, digamos, así con una cierta coloración que surge del mismo tratamiento de desgaste que se le produce. ¿Sí? Ah, está bien. Yo voy a mostrar ahora un preparado que está, digamos, obtenido así por técnica de desgaste. Bueno, entonces esto era médula ósea, dijimos que eso lo vamos a ver en otro preparado, en otro práctico. Y nosotros tenemos que centrarnos, esto es tejido muscular porque es un hueso, debe ser un húmero esto, por las características, y vamos a centrarnos en lo que correspondería al hueso compacto. Vamos a esperar que ajuste la definición
Pero mientras tanto vamos describiendo que, de acuerdo a lo que ya habíamos, digamos, analizado sobre la organización histológica del tejido óseo, nosotros, digamos, en el preparado, acá se ve muy bien. Bueno, con ese nivel de resolución, yo creo que ustedes ya están familiarizados como para poder describir qué elementos observamos en ese preparado, ¿no? Una ostiona. Una ostiona, muy bien, una ostiona, perfecto. Bueno, cuando definimos a la ostiona, en esa, digamos, definición, nosotros involucramos o incorporamos a canal de Havers, ¿sí? Las laminillas concéntricas alrededor del canal de Havers. En el canal de Havers los componentes o los elementos que transcurren, y en la laminilla, alternados en la laminilla, digamos, o intercalados en la laminilla, encontramos a las células que sintetizan o que forman esa ostiona, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Esos puntos blancos que yo veo dispersos como un cielo, en realidad nada más que es rojo, pero pues si fuese azul, esos puntos blancos que encontramos dispersos en todo el área, ¿corresponden a qué cosa? Las lagunas. Las lagunas. A las lagunas, muy bien. Y dentro de las lagunas, fíjense que hay unos puntos así oscuros que corresponden a qué? Al núcleo de los osteocitos. A los núcleos de los osteocitos, muy bien. Entonces, no plantea dificultad, digamos, observar un preparado de tejido óseo obtenido por descalcificación, ¿no? No. Bueno, muy bien. Entonces nosotros, por ejemplo, es una ostiona con el canal de Havers, las láminas concéntricas de matriz ósea descalcificada, las lagunas con los osteocitos, se ven por supuesto solamente los núcleos, ¿sí? A ver si podemos dar un poquito más de aumento. Y hay laminillas intersticiales. Hay laminillas intersticiales, muy bien esa observación. ¿Por qué hay laminillas? Las laminillas intersticiales surgen a expensa de qué, o de qué modo es que se forman las laminillas intersticiales. ¿Son restos de laminillas concéntricas? Son restos de laminillas concéntricas que formaban parte de alguna ostiona previamente, ¿cierto? Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ese es el máximo que puedo obtener, sí, no alcanzo a definir. Bueno, a ver, pero voy a preguntar acá. Este osteocito que se encuentra acá, o cualquiera, vamos a poner también puede ser, que forma parte de esta osteona, este osteocito. ¿Cómo se nutre este osteocito? A partir del conducto de Havers. A partir del conducto de Havers, muy bien. Y llega, o sea que, a ver, de acuerdo a lo que usted me dice, ¿podría ampliar más la definición, la explicación? Hay canalículos que llegan al sistema de Havers. Son los productos Boltzmann. A ver, vamos a ir ahí hablaron dos personas a la misma vez. Vamos a ver, aquí hable uno y a ver, escuchamos. No, dijo que habían canalículos que conectaban los conductos de Havers y yo dije que eran los de Boltzmann. Ah, muy bien. Bueno, entonces, el canal de Boltzmann sale del canal de Havers, ¿cierto? Y transcurre en sentido transversal a la laminilla o al sistema, a la ostiona, ¿verdad? En este sentido. ¿Sí? Sí. Bien, muy bien. Pero el canal de Havers no llega a cada uno de los osteocitos que yo encuentro acá. ¿Alguna otra persona me puede explicar cómo llega la nutrición a este osteocito? Por tomar por ejemplo. Se forma una red de canalículos y estos se comunican por uniones de hendidura. Ajá, ¿se comunican con quién?
Los osteocitos creo que tienen evaginaciones de su membrana plasmática dentro de la matriz calcificada y se van conectando entre ellos, y los más cercanos al conducto de Haber obtienen su nutrición a partir de las estructuras vasculares que lo atraviesan. Muy bien. Muy bien. ¿Se entendió la explicación que dio la compañera? Sí. Bien, muy bien. Claro, hay algún osteocito que seguramente recibe la irrigación de alguna rama de algún canal de Boltzmann, ¿sí? Y vamos a ponerle que sea este osteocito. Y este osteocito tiene prolongaciones citoplasmáticas extensas que se proyectan a través de los espacios que ustedes definieron como canalículos, ¿sí? Y se anastomosa este osteocito con este otro de acá, pongamos, ¿sí? A través de su prolongación citoplasmática, que transcurren a través de los canalículos, se anastomosan, digamos, se contactan, ese sería el término. Se contactan y el contacto se realiza a través de, también dijo la compañera, complejos de, no me acuerdo qué término usó, pero uniones en hendidura, sí, o conexones. Claro, y esa estructura ustedes saben que permite en cierta medida que los citoplasmas de una célula contacten con el citoplasma del otro. Entonces, de esa forma, esta célula puede aportar nutrientes a esta otra célula que está ahí aislada prácticamente, o en apariencia aislada, o que no recibe desde otro lado. Y este otro osteocito de acá también, con este podría ser. O sea, forman una red de canalículos a través del cual emiten prolongaciones citoplasmáticas que se contactan con la célula vecina a través de uniones en hendidura, ¿sí? Y eso permite el pasaje de nutrientes. ¿Quedó claro eso? La forma en que se nutren los osteocitos. Sí, profe. Muy diferente al modo en que se nutren los condrocitos, ¿se acuerdan? Los condrocitos obtenían su nutriente a través de la difusión, a través de la matriz. En este caso, no. Bueno, y las laminillas intersticiales son las que, bueno, quedan ahí como resabios de ostionas que han sido resorbidas. Pero como esto es muy dinámico, una ostiona está un tiempo, se resorbe y se vuelve a sintetizar o a formar otra ostiona. Bueno, esta sería la organización histológica del tejido óseo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre Sí.